¿Es la muerte el final de todo? ¿Es el nacimiento o la concepción, el principio de todo lo que somos? Como dijimos, todos nos vamos a morir. Y todos hemos vivido la muerte de alguien, con todo el dolor que significa no tener su presencia más en este plano. Y eso es una realidad de nuestro cuerpo, de una parte nuestra que tiene ese dolor ante la ausencia del otro. ¿Podemos pensar más allá de eso? En la humanidad, en la sociedad, no solamente no tiene buena fama la muerte, o no de eso no se habla, sino que encima nos presentan algunas imágenes realmente terroríficas, ¿no? Donde parece que es algo tremendamente oscuro, malo, aunque es verdad que también hay otras posiciones. También hay quienes hablan de un pasaje, de un tránsito a otra dimensión, de una luz al final, de un camino de esperanza. Vamos a ver hoy qué nos dice la antropología energética sobre este fenómeno que llamamos muerte, que es el final de algo, pero la antropología energética nos explica que es el final de algo, que no es el final de todo. ¿Y qué es la antropología energética? La antropología energética es una disciplina que reúne las investigaciones de José Tomás Severio, cuyo nombre como maestro es Om Sam Liu. Y profesor Severio no solo estudió las distintas ciencias, sino que básicamente, ¿por qué las estudiaba? Porque tenía el deseo de explicar aquello que él desde muy pequeño veía. Y ya cuando era niño nos cuenta que él tuvo muchos hermanos y nos contaba que junto al vientre de su madre, habiendo tenido ya la experiencia de tener hermanitos, veía unos colores y le decía: mamá, mamá, voy a tener otro hermanito. A los 5 años diciendo eso, la madre dice, familia muy católica, lo lleva a la iglesia y le hacen un primer exorcismo. Por 2 años no vio nada, de los 2 años vuelve a ver la panza de la mamá y al lado colores, formas. Mamá, mamá, voy a tener un hermanito. Esto es una historia real contada por él. Lo llevan nuevamente a la iglesia, le hacen un exorcismo más poderoso y ahí él se da cuenta que no tiene que hablar, porque era muy feo lo que le hacían cuando él hablaba, y él solo, cuando luego volvió a ver, solo pensaba, ojalá que se me vaya esto, porque no tenía con quién compartirlo, y así fue cuando él estudió después para ser jesuita, y su mentor, Monseñor de Andrea, le sugirió, viendo todo lo que él estaba investigando, que siga su propio camino. Porque aparte ya se lo veía como un poco raro con algunas cuestiones que él justamente cuestionaba, ¿no? En la disciplina. Entonces, deja ese camino, pero ese camino le creó un gran hábito de estudio, de disciplina, y empieza su propio derrotero de investigación, que lo llevó a cabo desde pequeño. Piensen que si él nació en el 1912, antes de 1920 ya se había retirado de los estudios para ser jesuita, había comenzado a viajar, a visitar lugares, a visitar también cementerios, nacimientos, distintos pueblos originarios, para entender qué era eso que él veía, esas energías. Y así fue como luego de poco tiempo empezó a plasmar todo eso en un sinfín de láminas,
en un sinfín de materiales. Hay 24 obras escritas, algunas pequeñitas y otras más grandes, donde reúnen sus investigaciones, con sus formas, colores, la explicación de cada detalle de lo que él vivía y veía. Dedicó su vida a explicar de dónde venimos y hacia dónde vamos, con esta meta que se encuentra en el libro Las leyes cósmicas y la evolución consciente, las leyes cósmicas y la psicología de la biología, donde explica dónde se crea nuestro ser evolutivo, ese que no va a morir, y cuál es el camino de evolución de ese ser para llegar a donde estamos ahora, por ejemplo, como humanos, y por dónde ha pasado, dónde han pasado nuestras energías. Toda esta información es lo que vamos estudiando, vamos viendo en distintas charlas, en distintos cursos, que varias de las personas que están aquí son profesores también que dan cursos de formación. Y este aforismo que encabeza sus libros dice, y vuelvo a decir, era su norte: en el mundo tal vez haya paz el día en que el ser humano sepa por qué y para qué vive. Y será así como se dará cuenta la inutilidad de las guerras y de tantas otras cosas, ¿sí? ¿Qué es lo primero que descubre? Lo primero que descubre y que queda como anonadado es el ser humano y sus energías. Descubre que hay energías que van a sostener al cuerpo. Acá vemos un cuerpo blanquito y hay otro cuerpo igual a este, pero de un color marrón acaramelado, que es la energía somática llena de células energéticas, con la misma forma que va a sostener al cuerpo, es la energía somática. Y descubre que hay una parte que es la que no va a morir, que la llama el yo, la energía yoica, la que evoluciona, y que la vemos representada por los colores. Aquí hay 4 células afuera, un rector general arriba, y todo un despliegue, ¿sí? Ahora, cuando descubre estas dos energías, se queda muy impresionado y muy asombrado, pero además se pregunta cómo puede ser estas dos energías, siendo la energía evolutiva, yoica, la que no muere, siendo de un giro sus partículas a favor del reloj, muy sutil, ¿cómo puede ser que esté unida a la energía que sostiene al cuerpo, que también tiene giro a favor del reloj, aunque es de otro tipo de frecuencia, mucho más material y densa, pero ambas con giro a favor del reloj? Y se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estén unidas si se tendrían que repeler? Le llevó mucho tiempo y trabajo, pero ahí descubre la tercera energía que va a unir estas dos, que es la energía perisomática. Esta energía celestita que rodea el cuerpo, pero que además de estar afuera, penetra por estos conos llamados vórtices y por todos nuestros poritos, donde hay también vórtices pequeñitos, está atravesando toda nuestra energía somática, todo nuestro cuerpo y alrededor nuestro también. Y es lo que permite la unión y la cohesión de las otras dos energías. Pero además de eso, esta energía perisomática nos va a permitir, junto con otras energías, ir grabando todas nuestras acciones positivas para guardarlas en esta estructura que vemos acá, que es nuestra caja de caudales en vida, que es lo que va a aquilatar todo lo que hagamos positivamente. Esto lo vemos muy para arriba, en los cursos y en las clases lo vemos paso por paso, y le pido a los que son nuevos que no se preocupen en tratar ni de entender mucho ni de retener. Suficiente con que se impregnen así, con que vean algo que les resuena, y por ahí luego en la parte de preguntas comentaremos un poquito. Bueno,
Lo único que les voy a decir, aunque no vamos a entrar en todos los detalles, es que en los libros y en las clases también está absolutamente descrito cada una de estas energías, cada parte de estas energías. Y también está descrito de dónde vienen y hacia dónde van, o sea, qué pasa antes de nacer, pero no solo antes de nacer humanos, fíjense, y llega a descubrir qué pasan los animales con estas energías, si la tienen o no y de qué manera. Y así fue hasta que llegó al origen de estas energías, donde se crean las energías nuestras que van evolucionando. Y lo mismo luego de la vida, que es lo que vamos a ver un poquito hoy. ¿Qué es lo que muere y qué es lo que va a continuar? ¿Y cómo es ese proceso? Enseguida vamos a verlo un poquito más, pero vamos a sintetizar lo que acabamos de decir y recordar que tenemos tres energías. La energía yoica, a favor del reloj, la más sutil, que es la energía evolutiva, esos colores. La energía somática, la más densa de nuestras energías invisibles, que también es a favor del reloj. Y la energía perisomática, ese de color celestito, que va a unir las otras dos. Entonces, yoica, somática, perisomática. Yoica, con el yo propiamente dicho, este puntito, yo real. Somática, el símil del cuerpo. Y perisomática, peri alrededor. Y aprovecho para anticiparles algo que vamos a ver en la charla, que es qué pasa en la muerte natural. Como les dije, la energía celestita la vamos usando. Y la vamos usando no solo para grabar nuestra evolución, también para nuestra vida cotidianamente. La muerte natural vendría cuando, al ir consumiendo esta energía, llega un momento que ya prácticamente no tenemos energía perisomática y ahí ocurre lo que sería una muerte natural, que es que la energía somática y la yoica se van a repeler porque recordemos lo que dijimos, que tienen el mismo sentido de giro. Vuelvo a decirles, a quienes escuchan por primera vez, no se asusten. Estos son temas de estudio de años, pero quiero que tengan una idea de la generalidad y se dejen impregnar un poquito. Y para esto les voy a dar otro dato más, que es muy interesante. Fíjense que tenemos un cuerpo humano lleno de puntitos y de formas que corresponden a la energía somática, la que dijimos que está formada por un sinfín de células energéticas. Y estas células energéticas le van a decir al cuerpo cómo debe funcionar, cómo funciona un hígado, dónde se ubica. Nadie le dice al cuerpo eso, ¿verdad? Esto el cuerpo sabe. ¿Cómo lo sabe? Por las grabaciones que tiene en estas células que están codificadas por la naturaleza, que hay categorías que se ubican en el cuerpo, que tienen información, y luego vamos a hablar de esta información que traen y de dónde la traen. O sea, nosotros traemos la herencia de mamá y papá, obviamente, traemos nuestra propia experiencia de lo vivido antes y traemos información que nos han dejado otros seres para ir actualizándonos en esta vida. Cuánta cosa, cuántas herencias. Y sin pretender profundizar, sí les voy a contar un pequeño secreto. Cuando viene la muerte, y es obvio que el cuerpo es el que muere, necesariamente, porque como explica el profesor Severio, venir a la vida es un gran regalo que tenemos. No solo para disfrutar de muchas cosas, sino, y fundamentalmente, porque muchas cosas no son fáciles ni lindas, pero sí podemos siempre aprender de todo. No podemos disfrutar de todo, salvo que llamemos disfrutar también a la experiencia que sacamos de algo doloroso, como aprendizaje. Podemos aprender de todo, sacarle esa luz, ese halo que tiene todo. Venimos a aprender. Cuando morimos, tenemos que dejar
lo que no pertenece a nuestro ser evolutivo. Entre otras cosas es el cuerpo material, ya sabemos que lo dejamos, pero aquí lo que les cuento es algo muy interesante. Estas células que codificaron cada órgano, cada sector, cada aparato, cada sistema, son células que tienen su forma, que tienen su codificación, que está llena de información adentro de microorganismos que son usados para la vida. Pero al morir se juntan. Algunas de estas células, las de una frecuencia más baja, van a quedar en los pastizales y van a quedar como herencia para la tierra. Pero oigan esto que enseguida lo vamos a ver. Muchas de estas, que no son las de menor frecuencia y que usamos en la vida y que le agregamos lo propio, inevitablemente, se van a reunir y al reunirse van a como de todo ese paquete, de todo ese equipo, van a hacer como un mix y se van a como deshacer y transformar ¿en qué? En microorganismos. Recordemos esto para un poquito más adelante la charla. La psicología y la biología, al morir, gran parte se van a unificar las células y deshacer y hacer un conjunto de microorganismos que va a ser, en el mejor de los casos, un regalo que les dejemos a los seres que vienen, a la humanidad. ¿Para qué? Para que se actualice. Y es así como los niños llegan cada vez más inteligentes, etc. Ahora lo vamos a ver un poco más. Y si tienen preguntas, tomen nota de las preguntas y si yo lo sé, al terminar se las respondo. Dijimos que la vida es un regalo que tenemos para aprender, es una oportunidad. ¿Y qué nos dice la antropología energética? La antropología energética nos explica que la vida es una oportunidad para nuestra propia evolución y que una de las cosas más importantes para la evolución es la ubicación. ¿Qué quiere decir la ubicación? Es ubicarnos en el lugar que nos corresponde en cada momento. Y parte de esta ubicación es con los otros, es con nosotros mismos, pero también es recordar qué somos y qué no somos. Recordar que el mundo, aún las lindas relaciones, aún los lindos momentos, aún las lindas experiencias, no deja de ser la subsistencia. Recordar que tenemos nuestra existencia, que es ahí donde vamos acaudalando, juntando nuestros valores, y eso es en mi mundo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene un mundo propio, y muchas veces de lo cotidiano, de la subsistencia, podemos extraer la belleza y llevarla al mundo propio. El mundo propio nos pide silencio, a veces nos pide tiempo, nos pide descanso, nos pide naturaleza. Lo escuchamos a nuestro ser más profundo. Es un compromiso empezar a escucharlo o seguir escuchándolo. También nos va a hablar, y cada uno de estos temas que yo menciono, cada palabra, les diría yo, podría llevarnos 1 o 2 meses de estudio si nos remitimos a los libros y a todo lo que hay por aprender e intercambiar. Pero la idea acá es tener un pantallazo general, no profundizar, pero sí mencionar que la evolución hay pasos. Yo no puedo de la nada llegar a la sabiduría. Para llegar a la sabiduría en algún tema voy a tener que hacer pasos. Y todo eso vamos estudiando cómo se dan esos pasos. Desde el primer momento en que me voy a informar y cómo voy a hacer para pasar de la información al conocimiento, para llegar a la sabiduría, para llegar de la sabiduría a la evolución y evolución luz, realmente. ¿Cómo voy a hacer? Y todo esto es ahora para que lo escuchen. Pero les cuento que si bien la palabra holograma hoy en día circula en la ciencia mucho, el profesor hablaba de esto ya hace 60 años, hace 50 años, del holograma como aquella célula
donde vamos a ir grabando lo que dijimos antes, nuestras acciones constructivas, que dijimos vamos a guardarlas en la caja fuerte para cuando nos toque inexorablemente dejar este plano, nos llevemos esa música del disco para abrillantar los colores que vinieron con nosotros, que son nuestro ser, que es, ¿qué sería abrillantar los colores? Aumentar la frecuencia, porque estamos en un mundo de frecuencias. Todo es energía y es frecuencia, hasta lo que veo material es una energía densificada, ¿sí? Entonces, podemos elegir cualquier camino para evolucionar, pero el primer paso es ser honestos, primero que nada con nosotros mismos y también con los demás, ¿sí? Pero ser honestos, no se dice, el profesor Severo dice, si hay mentiras de tipo comercial, esas no pesan mucho, pero en lo real, en lo profundo, no mentirnos, ser honestos y escucharnos. ¿Qué necesitamos? Porque así nos vamos a llevar esa riqueza, que no la vamos a poder llevar si no hemos dejado al mundo como una especie de fotocopia, llamémosla. O sea, nuestra riqueza la vamos a llevar siempre y cuando, además de entender y aprender y accionar para nosotros, dejemos algo con la misma conducta y moral. Y ese algo que puede ser alguien que da clases, alguien que le dice palabras y educa a sus hijos, alguien que es médico, alguien que investiga, alguien que hace lo cotidiano, como dice el profesor Severio, embelleciendo lo que toca. Entonces, no solamente dejamos al mundo, sino que nos dejamos a nosotros, nos llevamos y además vamos abrillantando esa energía que el día de mañana vamos a tener que dejar para otros. Entonces, además de esto, hablamos de algo muy importante, que es la caja de caudales. ¿Recuerdan esa estructura que mostré, que son como triángulos que están adentro del cuerpo y ahí se alojan qué? Valores. En una caja de caudales nunca vamos a guardar algo sin valor, ¿verdad? Se guardan nuestros valores y va a ser muy importante en el proceso del morir, porque va a ser lo que nos permita seleccionar esa caja de caudales, va a quedar como un filtro y a partir de eso se va a seleccionar qué me llevo y qué dejo. Entonces, vayamos ahora al proceso energético post-mortem propiamente dicho. Dijimos, ¿es la muerte el final? Sí. ¿Es el final de todo? No. Es el final de algo. En la muerte natural se ha finalizado el uso de la energía perisomática y vamos a tener que dejar nuestro cuerpo con sus energías. Pero nuestra parte evolutiva va a continuar. ¿Y es necesario? No es necesario solamente, es indispensable. Porque necesitamos no solamente aprender, sino luego metabolizar. Imagínense si nosotros comiéramos algo muy nutritivo, pero no paráramos de comer todo el tiempo. No podríamos asimilar. Hace falta comer, hace falta parar, hace falta descansar, hace falta que los órganos metabolicen, saquen lo que vale, lo que no, lo que hay que expulsar, y luego volvemos a comer algo más. Y lo mismo es la vida. La vida es como un banquete. Nos alimentamos en lo preferentemente de bellezas o de comprensiones. Cuando no es algo bello, también podemos usarlo para comprender, de pensamientos positivos, pero en un momento tenemos sí o sí que dejar el cuerpo, sí o sí. ¿Para qué? Para que toda nuestra estructura en ese letargo y en ese tránsito pueda tomar lo que le sirve, dejar lo que no le sirve en tal lugar o en tal otro, que se produzca todo ese metabolismo para luego, y esto vamos a mencionar enseguida, hay dos opciones. Va a llegar un momento que si todavía tenemos que aprender en este plano, volvemos a la Tierra en otro cuerpo. Tendremos que reencarnar en otro cuerpo y ya llegaremos con más experiencia y con más frecuencia. Pero quizás
Si ya la gravedad no nos atrae porque aprendimos suficiente y nuestros colores son suficientemente brillantes, seguimos a otros planos de evolución. Avancemos un poquito entonces en qué pasa. Acá tenemos el primer paso del proceso en el morir, es que acá vemos un cuerpo con sus energías y vemos también la energía yoica con sus colores, cómo se va desprendiendo del cuerpo y lentamente se va acercando hacia la parte de mayor frecuencia, que es la parte mental. Y ahí podemos ver cómo está, yo les dije que estaba el cromosoma. El cromosoma va a estar como separando lo que va hacia el ser que se está desprendiendo y lo que va quedando en el plano tierra. Entonces, al continuar este proceso, cada energía va a ir ubicándose en su lugar. Hoy no vamos a profundizar en esto, sí, pero sí lo vamos a ver. Y vamos viendo cómo se ubica, quienes somos en realidad como un globo de energía que va a empezar su camino luego de todo este proceso, que cada etapa tiene su tiempo y que cada etapa tendrá su tiempo también de acuerdo al tipo de muerte. Tengo pendiente dar una charla sobre los distintos tipos de muerte, pero no es el tema de hoy, pero después en las preguntas podremos hablar un poquito. Vemos al propio ser con todas sus energías, vemos al cromosoma energético que va a ir filtrando lo que es para ser llevado, para ser luego metabolizado por el cúmulo yoico y lo que va a quedar. Y solamente menciono que a veces las personas preguntan por la cremación. El profesor Severio apoya, los orientales hace mucho dicen que la cremación permite limpiar el planeta. Y el profesor Severio lo que dice es que la cremación no es una obligación, no es indispensable, pero ayuda por un lado al ser, porque hace que si los que quedan en su ignorancia los lloren y digan ¿por qué no te quedabas?, etcétera, etcétera, lo retengan con las energías y al cremarlo se libera de todo eso. Pero no solo eso, sino que además, si ese ser ha tenido enfermedades graves, como es el cáncer, el ser muere, lleva su tiempo, que se empieza a desprender, etcétera, y lo que ocurre es que las partículas del cáncer, aunque el ser se haya desprendido, se siguen alimentando del cuerpo que está todavía en su proceso de desintegración. Con lo cual, en los niños que están en gestación, que son muy absorbentes, que van tomando las energías, él decía, de una persona con cáncer que no se creme, pueden quedar partículas para que 50 niños la absorban y que después en el mundo el cáncer sea un poco una plaga. Entonces, simplemente, él sugiere que es positivo la cremación. Yo, que, bueno, no importa acá lo autorreferencial, pero igual les cuento, yo soy de origen judía. Los judíos en general no creman, y de hecho le pregunté a un rabino y me dijo que no se deja de ser judío para el que quiere seguir siendo judío, pero que eso no se dice para que la gente no se creme. Pero yo lo dejé por escrito, porque entiendo que realmente es útil para mí y para los que continúen. Entonces, vamos viendo cómo cada vez más está el ser sutil alejándose del plano tierra, y al irse alejando, este es un ser que se aleja, pero no es de los más evolucionados, pero sí vemos el cúmulo en ascenso, y a medida que se aleja, si se acuerdan cuando yo les hablé de la energía somática, cómo todas esas celulitas se juntan y se transforman todo eso en microorganismos, bueno, el ser se va a ir alejando del plano tierra, y al alejarse del plano tierra, el ser
a medida que se aleja y se aleja, va a ir dejando en cada plano, con ese filtro que es el cromosoma, esas partículas. ¿Y para qué son útiles esas partículas? Ahora les voy a contar. Cuando se aleja el ser, va a llegar un momento que, de acuerdo a su nivel de frecuencia, va a llegar al plano que le corresponde de su nivel de frecuencia. Y acá vemos, están nuevamente los colores que antes estaban en el cuerpo, a los lados y arriba y abajo. Vemos ese puntito negro. Vemos que aquí ya el ser aquilató y tiene como un nuevo potencial que es producto de lo que había tenido en otras vidas, más lo que se sumó en la última vida. Y acá le queda como si fuera un resto positivo de la última vida, pero que todavía está a completar. ¿Por qué a completar? Porque aquí hay dos opciones. Si este ser, como dijimos, no vence la gravedad terrestre, y este es la Tierra, va a seguir a otros planos de evolución, donde el cuerpo es más sutil, donde ya no podemos pensar algo y decir otra cosa, porque el pensamiento es la forma de comunicación, etcétera, etcétera. Porque, como dice el profesor Severio, el plano Tierra, no sé si es el jardín de infantes o el maternal, donde todavía vivimos en la ignorancia. Entonces, ¿qué pasa si ese ser debe volver a la Tierra? Va a ser presionado por los astros, pero ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan de esas energías que se desintegraron como equipo y formaron microorganismos? Bueno, acá las vemos, estos puntitos que vemos alrededor de este cúmulo que va a ir acercándose al plano Tierra nuevamente para vivir otra vida, pero con un potencial más alto, porque tiene todo lo anterior más lo que aquilató en la última vida. A medida que pasa los planos, va a ir tomando esos microorganismos que dejaron los seres anteriores, que ya murieron, y los van a tomar. Los van a tomar y van a ser como colaboradores para todo. Va a tomar desde las energías que necesita pequeñas ayudantes para cuando tenga que hacer estudios superiores, hasta pequeños ayudantes al final de todo van a estar los que, y afuera de todo, los que le van a permitir conectar con la materia, construir un cuerpo. Todo esto. ¿Y por qué es importante esto? Porque es la manera en que el ser, vieron que los niños llegan con muchas capacidades superiores a nosotros, llegan brillantes, a los 2 años ya manejan la computadora, los teléfonos. ¿Por qué? Porque en realidad no solo traen su desarrollo en su potencial, sino también todo lo que han absorbido de las seres que han dejado en los distintos planos esta información. ¿Y qué es útil cuando una persona muere? Es evitar el robustecimiento de mi relación con ella. ¿Qué significa? Recordemos esa primera imagen del niño llorando. Obviamente, algo en mí va a llorar si era una persona muy cercana, y eso no tiene nada de malo, siempre y cuando yo pueda decirle internamente, yo lloro porque vos no estás, pero esto es algo mío, de mi cuerpo, yo no te retengo. Vos podés seguir tu camino de evolución. O sea, que nuestro dolor no sea por qué te fuiste, por qué no te tengo, no puedo vivir sin vos. Si siento eso, tengo que trabajarme a mí y decir, esto lo voy a hablar conmigo, pero al pobre ser que partió no se lo voy a decir. A él le voy a decir, seguí tu viaje, todo esto es algo mío, a trabajar, lo voy a seguir trabajando, estas lágrimas son mías, vos podés seguir tu camino. Con eso vamos evitando el robustecimiento de esa banda. Y si a eso le agregamos dejar una rosa en los lugares habituales donde esa persona estaba, o de las personas en las que se acercaba, vamos a ayudarlo a que si se acercan los primeros meses, sobre todo los primeros 3 meses, y quizás está confundido si murió o no, va a poder relajarse y volver a eso mismo, relajarse. Y acá me doy cuenta que tenemos algo en lo cual no vamos a entrar, pero solamente miremos cuando ese ser va a volver a entrar en una mamá embarazada, cómo estas energías se van a ubicar, qué importancia la gestación. Pero vayamos a esta frase. Quizás luego de entender que dejamos una herencia no solo en nuestras acciones, sino con nuestros pensamientos y con quienes hemos sido y somos, porque eso lo dejaremos al morir en los planos,
el profesor Severio, el maestro Onsamliu lo sintetiza en la frase embellécete y embellecerás a quien te continúe. Y recordamos la frase inicial: en el mundo tal vez haya paz el día que el ser humano sepa por qué y para qué vive. Aung San Liu. Y les recordamos que tenemos Instagram, que prontamente habrá, está actualizándose la página, hay material online, hay muchos videos de YouTube. Y tenemos los libros. Aquí vemos el equipo del profesor Severio y su esposa Dorotea Buchner de Severio. Hasta aquí llegó la exposición.